Hola chicos, estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en un video. Y el tema de este video será circuitos eléctricos y el espectro electromagnético. Los circuitos eléctricos son arreglos de dispositivos electrónicos de distintos elementos, como lo son las resistencias y capacitores. Pueden ser más otros elementos. Nosotros nos vamos a enfocar en resistencias y capacitores porque son los que preguntan en nuestro examen. Ahora, ¿qué es un capacitor? Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y sus unidades son los faradios o FD. Tenemos dos tipos de circuitos. El primero decimos que está conectado en serie y son aquellos donde la corriente eléctrica atraviesa un elemento a la vez. La corriente eléctrica va a entrar uno por uno y así sabremos que están conectados en serie. También tenemos los circuitos en paralelo o conectados en paralelo. Son aquellos donde la corriente eléctrica atraviesa a todos los elementos al mismo tiempo. Y los símbolos de dichos elementos, es decir, de las resistencias y los capacitores, los tenemos representados del lado izquierdo. Es decir, los zigzag representan las resistencias y todas líneas paralelas representan a los capacitores. Entonces, como ya mencionamos, en los circuitos de resistencias en serie, la corriente eléctrica es la misma en cualquier punto del circuito, porque la corriente eléctrica entra un elemento a la vez y lo tenemos representado en la imagen. Primero pasa por R1, después por R2 y el último por R3. El voltaje es la suma de los voltajes y eso lo vamos a tener representado en las ecuaciones. Vea las ecuaciones que tenemos aquí y tendríamos la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Decimos que es una suma directa porque es R1 más R2 más R3. La corriente total es la corriente en la resistencia 1, es la misma corriente en la resistencia 2 y es la misma corriente en la resistencia 3. El voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces ve el dibujo, ve el diagrama donde R1, R2 y R3 están conectados en series porque la corriente entra un elemento a la vez. Y además la suma es directa, a diferencia de los circuitos en paralelo, donde la corriente eléctrica es la suma de las corrientes eléctricas en las resistencias. Fíjate en el diagrama, en el dibujo, tienes que la corriente eléctrica se va a dividir en tres caminos, y 1, y 2, y 3. Estos son los tres caminos que toma la corriente, se divide en tres caminos y entra en las tres resistencias al mismo tiempo. Por eso decimos que están conectadas en paralelo. El voltaje es el mismo en todas las resistencias y llegamos a las ecuaciones. Ve la forma de la ecuación. 1 entre resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3, y a esto lo vamos a denominar suma inversa, porque sumamos los inversos de los números. Con los capacitores va a ocurrir algo muy similar. Los capacitores en serie decimos que la corriente atraviesa uno a la vez. Entonces nota el dibujo, en el diagrama tenemos C1, luego C2 y tenemos que están conectados en serie porque la corriente entra un elemento a la vez. Ve la forma de sumar la capacitancia. Uno sobre la capacitancia total es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. Esto es la suma inversa. Pero ahora, si los capacitores están conectados en paralelo, es decir, la corriente llega a los tres al mismo tiempo, entonces lo que vamos a obtener es una suma directa de la capacitancia, la suma directa. Capacitancia total es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Sí es importante que sepas de memoria estas ecuaciones porque vamos ahora al truco para la suma de resistencias y capacitores. Recuerda esto. Las resistencias en serie tienen una suma directa. En paralelo, suma inversa. Con los capacitores es al revés. Los capacitores en serie es una suma inversa y los capacitores en paralelo es una suma directa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
En la suma directa, la resistencia total es más grande que cualquiera de las resistencias. ¿Por qué? Porque es una suma directa. Estamos sumando la R1 más R2 más R3. La total es más grande que cualquiera de las resistencias que se están sumando. En la suma inversa es lo opuesto. En la suma inversa, la resistencia total siempre es menor a cualquiera de los elementos que se están sumando. ¿Vale? Y lo mismo con los capacitores. En la suma inversa, la capacitancia total o capacitancia equivalente es menor que cualquiera de los capacitores que se suman. Y en la suma directa, la capacitancia total es mayor que cualquiera de los capacitores que se suman. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la resistencia total de un circuito de resistencias conectadas en paralelo? Ahí ya nos está dando mucha información, cuyos valores son 2 ohms, 5 ohms, 7 ohms y 9 ohms. Ya nos dijo que están conectadas en paralelo. Como están conectadas en paralelo, entonces la suma es inversa. Entonces la resistencia total tiene que ser menor que cualquiera de las resistencias que se están sumando. Entonces la resistencia total tiene que ser menor que 2, menor que 5, menor que 7 y menor que 9. Es decir, menor que 2 porque esa es la menor. La respuesta sería el inciso C, porque la resistencia total tiene que ser menor que cualquiera de las resistencias. Nota la importancia de esto, no hice un solo cálculo. El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Se extiende desde las más bajas frecuencias, que cubren longitudes de onda entre miles de kilómetros, y la fracción de un átomo. Esta es una definición del espectro electromagnético, son el conjunto de todas las ondas electromagnéticas que existen. Una onda electromagnética, recuerda, era una onda que se propaga sin necesidad de un medio y además está compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético. Recuerda además que la frecuencia es el número de ciclos completados en un segundo y la longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta a otra cresta, que son consecutivas. Entonces esto es súper interesante porque las longitudes de onda pueden ser del tamaño de montañas, ¿vale? Y puede ser tan pequeña como la fracción de un átomo. Aproximadamente el radio de un átomo, el diámetro de un átomo, mejor dicho, es de por 10 a la menos 10 metros. Entonces tenemos toda una gama de ondas electromagnéticas, un montón de ondas electromagnéticas. Vamos a empezar con la longitud de onda creciente. Empezamos con los rayos gamma. Los rayos gamma son fotones de alta energía, ¿vale? Tienen mucha energía estos fotones, y entonces decimos que estos son parte de los rayos gamma, son los más energéticos que conocemos. Tenemos también los rayos X. Los rayos X también van a tener alta energía y además nos van a servir para tomar fotografías a nuestros huesos. Después tendríamos los rayos ultravioleta y después tendríamos el espectro visible. Este es importante, el espectro visible. El espectro visible son todas las radiaciones electromagnéticas, todo o la parte del espectro electromagnético que podemos ver con los ojos. Más claramente serían los colores del arco iris. Y esto va a ser muy fácil de aprendértelo, ¿vale? Aquí hay una regla memotécnica que me gusta mucho que se llama Roy-Hevid, ¿vale? Roy-Hevid, y son los nombres de los colores en inglés. R para rojo, O para el naranja, Y para el amarillo, G para el verde, B para el azul, I para el índigo, que es una mezcla entre azul y morado, V para el violeta. Este es el espectro visible, los colores del arco iris. Después del espectro visible, en el orden creciente de la longitud de onda, tendríamos los rayos infrarrojos. Estos rayos infrarrojos están después del color rojo. Después tendríamos las microondas que utilizamos para calentar los alimentos. Y después tendríamos las ondas de radio, que es un espectro más grande. Las ondas de radio nos sirven para las telecomunicaciones. Esa es la aplicación que tenemos para las ondas de radio. Ahora, fíjate bien en esto. En este mismo dibujo tenemos marcados que cuando la frecuencia es muy grande, la longitud de onda es pequeña. Son inversos. Si la frecuencia es grande, la longitud de onda es pequeña. Entonces, ¿quiénes van a tener mayor frecuencia? Los rayos gamma.
Pero asimismo, si la frecuencia es pequeña, la longitud de onda es grande. ¿Quiénes van a tener esta característica, verdad? ¿Quiénes van a tener la mayor longitud de onda? Las ondas de radio, y van a tener una frecuencia baja. Por último, te doy el orden de la frecuencia creciente, que es muy importante, súper importante que te lo aprendas de memoria. Frecuencia creciente, primero empezamos con los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, el color violeta, el color índigo, el azul, el verde, amarillo, naranja, rojo, los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. De tarea, por favor, resuelve los ejercicios del banco de preguntas a esta parte. Estoy pendiente de sus dudas y ojalá que se encuentren súper bien. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.